Hoy vamos a hablar de algo muy curioso, un libro que la misma Biblia menciona por nombre, pero que, si lo buscamos en sus páginas, simplemente no está. Se trata del misterioso Libro de Jasher. A ver, ¿cómo es posible esto? Un libro al que se hace referencia en las escrituras, pero que no forma parte de ellas. Es todo un misterio literario, un texto que los propios escritos antiguos citan, pero que, de alguna manera, quedó fuera del canon. Y fíjense cómo se presenta. De entrada, con una afirmación bastante audaz, declarando su propia importancia. Se autodenomina el libro del justo. O sea, desde la primera línea ya nos está diciendo que pongamos atención, que esto es importante. Ok, entonces, ¿qué es exactamente este libro? Bueno, se le conoce como un texto apócrifo. Afirma ser el Sefer Hashar, que se traduce como el libro del justo o del recto. Y su gran promesa es contar la historia en el orden correcto, de forma cronológica. Pero la historia dentro del libro es solo una parte del asunto. La historia de cómo supuestamente llegó hasta nosotros, de cómo sobrevivió, es casi tan épica como los relatos que narra. Imaginen este viaje. Según el propio prefacio del libro, su supervivencia es prácticamente un milagro. Estamos hablando de un recorrido que atraviesa siglos e imperios, desde la caída de Jerusalén hasta su eventual reaparición en Europa. Y todo comienza en medio del caos, entre los escombros de Jerusalén. Un oficial romano está inspeccionando la destrucción y se topa con un hallazgo totalmente asombroso. Porque no solo encontró libros en esa biblioteca secreta, no. Encontró a su guardián. Un sabio anciano que, sabiendo que la ciudad iba a caer, se había preparado y había construido un refugio para él y para estos textos sagrados. El oficial, Cydrus, queda tan impresionado con la sabiduría de este hombre que decide llevárselo a él y a todos los libros hasta su casa en Sevilla, España. Y ahí, justo en ese momento, empieza el larguísimo viaje del libro a través de la historia, saliendo de Judea para llegar al corazón de Europa occidental. Ahora, pasemos a lo bueno. ¿Qué hay dentro de este libro? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Son historias que queremos conocer, pero contadas con detalles totalmente nuevos y a veces francamente sorprendentes. Por ejemplo, la Torre de Babel. Hasser entra en detalles muy específicos sobre las intenciones de los constructores. Según el libro, no se trataba solo de orgullo, era una declaración de guerra directa. Y claro, si las intenciones eran más extremas, imagínense el castigo. La Biblia habla de la confusión de las lenguas, pero Hasser lleva las cosas a otro nivel. Describe una escena mucho más aterradora y transformadora. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del evento, Hasser nos da un número: 600.000 hombres. O sea, no era un grupito de rebeldes, era un movimiento masivo, una parte enorme de la población de la época. Pero no todos son castigos y rebeliones. El libro también nos regala una fascinante historia de origen para una de las figuras más importantes de la Biblia. La historia es increíble. Un pequeño Moisés, de solo 3 años, le quita la corona al faraón y se la pone. Para probar si el niño es una amenaza, le ofrecen una joya y un carbón ardiendo. Un ángel interviene, guía su mano hacia el carbón y el niño se lo lleva a la boca. La consecuencia, se quema la lengua y los labios. Y de ahí, según Hasser, viene su conocida dificultad para hablar. Pero esperen, que la aventura del libro no termina en la antigua España. Su historia más reciente, la que nos permite leerlo hoy, es otra saga de supervivencia en sí misma. Y esto lo sabemos gracias al impresor que finalmente lo publicó. En su propio prefacio, él mismo nos cuenta su lucha, una batalla personal, casi una obsesión por sacar este texto a la luz. Este impresor, llamado José, tuvo que huir de su casa por la guerra. El hambre, la enfermedad, lo vio todo. Vio cómo quemaban bibliotecas enteras y destruían libros sin piedad. Y su gran miedo era que este manuscrito tan especial se perdiera para siempre. Y él nos da una fecha precisa, el año 5373 del calendario Anno Mundi, que para nosotros es el año 1613. En ese momento tan caótico de la historia, él huye, decidido a encontrar y publicar el libro que su padre había valorado tanto. Era su misión personal. Entonces, después de todo este viaje a través de la historia, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado real de este libro misterioso? Miren, más allá de si es históricamente exacto o no, el valor del libro de Hasser es innegable. Expande las historias que conocemos, ofrece detalles increíbles. Es, en esencia, una ventana a una tradición narrativa riquísima que nos da un ángulo completamente nuevo para ver estas historias antiguas. Al final, lo que hace es llenar huecos. Responde a las preguntas que los textos originales dejan en el aire.
Y ya sea que se lea como historia o como literatura, representa ese deseo tan humano de querer entender más, de querer saber la historia completa. Y esa es la magia de este libro. Su increíble viaje a través del tiempo nos recuerda que las historias tienen un poder inmenso para sobrevivir y nos deja pensando cuántas otras historias como esta, cuántos otros mundos estarán por ahí ocultos esperando en los libros que el tiempo olvidó.